Saludos, les habla Sonia Orense Tevenal, estudiante del programa doctoral en Educación en Liderazgo e Instrucción en la Educación a Distancia de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Ponce. En este congreso académico les estaré hablando sobre los estudios longitudinales, así que los invito a que me acompañen hasta el final del mismo. El objetivo de este congreso está diseñado para brindarle a los futuros investigadores educativos que tienen suficiente tiempo para realizar su tarea investigativa la alternativa del método o estudio longitudinal. La investigación longitudinal o estudios cualitativos longitudinales son estudios de tipo observacional. Esta investigación es un método basado en un tiempo determinado o no determinado, que inclusive puede llegar a décadas en el estudio que se está realizando, que reúne un conjunto de procedimientos para obtener información sobre el tema en particular que el investigador está interesado en estudiar. Los estudios longitudinales son observables en el sentido de que observan el estado del mundo en su medio ambiente natural, sin las manipulaciones que se utilizan en los experimentos. Cuando un investigador tiene el interés de analizar cambios a través del tiempo en determinadas variables o en relaciones entre estas, este es el tipo de investigación que se le recomienda a utilizar. Según los postulados de Meyer en el 2006, un estudio longitudinal es un tipo de diseño de investigación que consiste en estudiar y evaluar las mismas personas por un periodo prolongado de tiempo. Los principales objetivos de los estudios longitudinales, pero no los únicos, podríamos decir que son anticipar algunos riesgos y estimar ciertas incidencias. Los científicos sociales distinguen fenómenos a corto y a largo plazo, como por ejemplo la pobreza. Estimar la tasa de cambio en función de un periodo de tiempo. Relacionar las diferentes características del individuo. Se utiliza en la personalidad social y la psicología clínica para estudiar las fluctuaciones rápidas en los comportamientos, pensamientos y emociones de un momento a otro o de un día a otro. Inclusive podría verse en décadas. En psicología del desarrollo, para estudiar las tendencias del desarrollo a lo largo de una vida. En la sociología, por ejemplo, para estudiar eventos de la vida a lo largo de la vida misma en diferentes generaciones. Por otro lado, en la medicina, el diseño se utiliza para descubrir productores de ciertas enfermedades. En publicidad, el diseño se utiliza para identificar los cambios que la publicidad ha producido en las actitudes y comportamientos de aquellos dentro de la audiencia objetivo que ha visto la campaña publicitaria. Las características de la investigación longitudinal son las siguientes. Primero, está basado en un tiempo determinado o no determinado. Inclusive podría durar décadas. Observan el estado del mundo en su forma natural, sin manipulaciones como se utiliza en las investigaciones experimentales. Pueden incluir un grupo de personas que no comparten un evento en común.
Se comparan diferentes individuos con las mismas características. Se recolecta la data a través del tiempo en periodos específicos para hacer inferencia respecto a los cambios observados. Puede ser retrospectiva, o sea que va a mirar hacia atrás en el tiempo, por lo tanto, utiliza datos existentes como registros médicos o base de datos de reclamaciones. Puede ser también prospectiva, que requiere la recopilación de nueva información, de nueva data. Se puede rastrear a las mismas personas por un periodo de tiempo determinado y no requiere un gran número de participantes para realizar este tipo de investigación. Como toda investigación, tiene que haber un procedimiento para diseñar esa investigación que queremos desarrollar. Así que el diseño tiene que ir dirigido a un propósito específico, que debe de responder las preguntas de investigación, cumplir el objetivo de la investigación y someter a hipótesis a prueba. Así que tenemos que decidir cuál es el tipo de investigación que vamos a hacer. En este caso es no experimental. Quiere decir que el método longitudinal es una investigación que no es experimental, es sistemática y es empírica. Los estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. Lo que hacemos en la investigación longitudinal es que no se va a experimentar, sino que se va a observar el fenómeno tal como se da en su contexto natural, tal y como está en su medio ambiente, sin hacerle ningunos cambios ni variables. Entonces, ¿cuál es el propósito del estudio longitudinal? Analizar unos cambios a través del tiempo, sin manipulaciones. Y así tenemos que decidir qué tipo de método longitudinal vamos a utilizar, si el de tendencia, el evolutivo o el de panel. Enfoquémonos en los tipos de investigación longitudinales. El de tendencia analiza cambios al paso del tiempo en categorías, conceptos, variables o subrelaciones de alguna población en general. Características distintivas. La atención se centra en la población o el universo. Los participantes o casos de la investigación no son los mismos, pero la población sigue siendo la misma. El evolutivo se examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos, grupos de individuos vinculados de alguna manera entre sí, por ejemplo la edad o alguna otra característica que los pueda identificar entre sí, que es compartida esa característica. El de panel, que son similares, se observan los mismos participantes o casos en todos los tiempos o momentos. Lo que se va a observar aquí son los cambios de actitudes, pero van a ser las mismas personas. En adelante vamos a hacer una comparación en una gráfica para que podamos ver más claramente cuáles son estas diferencias en estas tendencias. Si pueden observar la gráfica o el esquema de un diseño longitudinal en tendencia, de tendencia. ¿Okay? En el primer tiempo, la recolección de datos es en una población específica. El segundo tiempo que se recoge la información va a ser en datos de una misma población. Y la tercera vez
Va a ser la misma recolección de datos en una población. ¿Sí ve? La secuencia es la misma. Un ejemplo de una tendencia longitudinal, una investigación para realizar cambios en la actitud hacia el aborto, por ejemplo, por parte de universitarios de una comunidad. Dicha actitud se mide en varios puntos en el tiempo, digamos, cada año o en un periodo no preestablecido durante 10 años, y se examina su evolución a lo largo de este periodo de tiempo que se diseñó. Démosles un vistazo al esquema de diseño de evolución. Aquí la recolección de datos es en una subpoblación en el primer tiempo. En el segundo tiempo es igual, recolección de datos en una subpoblación, y así sucesivamente. Muestras distintas en la misma subpoblación vinculada por algún criterio o alguna característica en particular. ¿Ven? Un ejemplo, los niños de la Ciudad de México que viven en una primaria cuando ocurrió el gran terremoto en 1985, tales diseños hacen seguimiento de los grupos al pasado del tiempo, y por el común se extrae una muestra de cada vez que se recolectan datos sobre el grupo o la subpoblación, más para incluir a toda la población. Si vemos en el caso de el diseño longitudinal de panel, en el primer tiempo, en el segundo, en el tercero y en el cuarto, siempre va a ser el mismo grupo de personas. Las personas no van a cambiar. Un ejemplo, será observar mensualmente durante 2 años a un grupo que acude a psicoterapia para analizar si se incrementan sus expresiones verbales de exploración y discusión de planes futuros, y si se disminuyen los hechos del pasado. O sea, que en la primera tendencia las muestras son distintas, pero es la misma población. ¿Ven? En la segunda evolución son muestras distintas, pero ya aquí estamos hablando de la misma subpoblación, pero que están vinculadas con un criterio de características. Y ya cuando estamos hablando del panel, pues son las mismas personas que se siguen evaluando. Las personas no cambian. Lo que va a cambiar es el tiempo, cada tiempo que se va a observar, a recoger toda esa información por ese periodo que se diseñó la investigación. Hay unas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta en el momento, ¿verdad?, en que queremos comenzar una investigación longitudinal. Primero que nada, ¿hay secuencia temporal? Si no hay secuencia temporal, pues entonces no es longitudinal, es transversal. Así que hasta ahí llegamos, porque ese es otro tema. ¿Hay secuencia temporal? Sí. Pues entonces estamos en el camino a diseñar una investigación longitudinal. ¿Qué secuencia causal? ¿Causa-efecto? Ok, pues cohorte, que es prospectivo y retrospectivo. O si el efecto y causa sería causas y controles retrospectivos. Esto que se tiene que considerar al momento de diseñar la investigación que se va a realizar. Vamos a resumir los pasos a seguir para desarrollar una investigación longitudinal. Primero que nada, tenemos que determinar el objeto o la situación. Estudiar otros casos similares le va a ayudar al investigador a aclarar mejor la idea que él tiene para investigar. Diseñar conforme al propósito. Identificar los participantes. Eso es bien importante. Determinar la forma de registro. Cómo el investigador va a recopilar toda esa información que va a obtener
como resultado de las observaciones que se van a dar y cuándo, en qué periodo se va a determinar que se va a recoger. Determinar el tiempo que se va a evaluar. Cada mes, cada 2 meses, un año, una década. Conseguir los permisos es bien importante porque más cuando estamos trabajando con seres humanos que no podemos, ¿verdad? Simplemente tomar la decisión de ir a evaluar un grupo. Hay que tener los debidos permisos requeridos. Y hay que informarle a los participantes sobre todo el proceso que se quiere llevar a cabo, sin ocultar ningún tipo de detalle de esta investigación. Hay que recopilar la información en el tiempo asignado. Si el tiempo que se asignó fueron 2 meses, pues no se debe brincar o hacerlo antes o después. Si fue un año, siempre debe ser bien meticuloso con el tiempo del investigador. Interpretar la información, toda esa información que ha sido recolectada, el investigador tiene que interpretarla para elaborar unas conclusiones periódicamente según el tiempo, vuelvo a decirlo, determinado. Luego que se elabora ese informe, se hacen las debidas recomendaciones en un informe más completado. Bien, hablemos de las ventajas y las limitaciones de la investigación longitudinal. Primero, permite captar las diferencias entre individuales. No debe de haber problemas de homogeneidad en los grupos participantes. También los investigadores pueden tomar nota de los cambios a realizar observaciones y detectar cualquier tipo de cambio que ocurre en las características de sus participantes observados. Se extiende más allá de un solo marco en el tiempo. Como resultado, esto le permite a los investigadores establecer una secuencia adecuada de los eventos ocurridos. Limitaciones. Algunas de las desventajas del estudio longitudinal son que toma mucho tiempo realizarla y es bastante costosa. No permite captar el cambio generacional. La mortandad experimental puede ser otra de las limitaciones y existe una mayor probabilidad de abandono durante el seguimiento en este tipo de investigación. El investigador se considera como una persona cuya principal actividad es la de buscar nuevos conocimientos, ¿verdad? Tiene que ser consciente de sus posibilidades y de sus limitaciones o carencias. Sobre todo, tiene que estar consciente del tiempo para realizar una investigación longitudinal. ¿Por qué? Porque tiene que tener mucha paciencia, porque este no es un tipo de investigación que se hace en un periodo muy corto de tiempo. Así es que él tiene que estar paciente, tiene que estar en un estado de alerta y de ser curioso y de tomar nota de todos los detalles posibles. Tiene que tener tenacidad, precisión y exactitud. También la capacidad organizativa. También el investigador debe ser atrevido porque se está metiendo en un campo que posiblemente no es el suyo el que está investigando. Sobre todo tiene que tener discreción y guardar secretamente la información que está recibiendo como parte de su trabajo. Y debe tener conocimiento general de ese tema en particular que está investigando. Por eso es que antes de comenzar ya debe de haberse empapado con la información suficiente sobre el tema para que esta investigación se dé con mayor claridad y que el objetivo se pueda lograr. Sobre todo debe también dominar las normas del derecho. Por eso es que se requiere que los investigadores tengan en cuenta que hay que tomar ciertos permisos a considerar antes de comenzar una investigación. Un ejemplo práctico
es el censo poblacionales periódico. Países como Suecia, Noruega, los Estados Unidos, también en Puerto Rico, se han realizado censos poblacionales periódicos desde hace más de 2 siglos, ¿verdad? Además, desde la década de 1970, los Estados Unidos han proliferado en las ciencias sociales y conductuales, entre otras disciplinas, estos censos. Aquí yo les muestro un censo, los resultados más bien analizados ya en el 2010 del censo poblacional, ¿verdad? En Estados Unidos. Este censo le va a dar al investigador una serie de información bien importante. Normalmente en Estados Unidos se realiza cada 10 años, ¿ves? Y este censo recoge una información tan valiosa que le va a dar al gobierno un cuadro de la población que él tiene en su país. Y se divide por diferentes categorías dentro de la misma investigación. Así que les sugiero que puedan ver con mayor detalle el ejemplo que les tengo aquí, porque aquí, como ven, este censo va a mostrar la población nacional, va a mostrar también otros detalles como en términos de educación, vivienda, tecnología, entre otras cosas. Pero este es un ejemplo muy práctico sobre este tipo de investigación. Bien, a manera de conclusión, podemos decir que el objetivo primordial de un estudio longitudinal es recopilar la mejor información sobre un proceso de cambio a través de la observación en su forma natural a las personas identificadas debidamente, sin estimar en el tiempo, pero bien estructurada para que pueda ser evaluada la data recopilada en el tiempo determinado en el diseño. También cabe señalar que ningún tipo de diseño es intrínsecamente mejor que otro, sino que son los alcances del problema de investigación y su hipótesis los que determinan qué diseño se ajusta más al estudio que se va a realizar. Y me atrevo a recomendar al investigador que utilice el método longitudinal, que debe de ser consciente de sus posibilidades y sus limitaciones. Además, el investigador debe de tener una actitud cognoscitiva y flexible para que pueda enfrentarse a lo desconocido a través de una mente abierta al conocimiento y la disposición a aprender e indagar en la realidad de las cosas sin que se pierda la objetividad del estudio. Y por último, el investigador debe de estar totalmente convencido de que cuenta con el tiempo y el dinero suficiente para que se realice este tipo de investigación longitudinal, de manera que el estudio se pueda realizar efectivamente desde el comienzo hasta el final. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta presentación. Hasta aquí el Congreso sobre el tema de las investigaciones longitudinales. Les dejo la referencia para que puedan auscultar más de esta investigación tan interesante. Muchas gracias.